buenas tardes, estimados participantes. Un gusto compartir con ustedes de nuevo este webinar bajo el curso de cómputo en la nube. Vamos a hablar hoy sobre lo que es inteligencia artificial y qué relación tiene la inteligencia artificial con el tema de nuestro curso de cómputo en la nube. Hemos venido hablando regularmente sobre la transformación digital y hemos dicho en reiteradas oportunidades que si no hacemos los esfuerzos, si no nos encaminamos hacia implementar en nuestros países los mecanismos para poder adaptar esa transformación digital, vamos a quedarnos atrasados. Pero bueno, el futuro ya nos alcanzó. Ya hoy en día estamos hablando de una transformación digital que es un hecho. La transformación digital tiene 4 ejes fundamentales: personas, tecnología, procesos y la organización. Y existe un engranaje que hace que ese proceso, que esa transformación digital se dé. Tenemos que pensar en las personas, cómo adecuar, cómo alfabetizar, cómo preparar esas personas para que conozcan y manejen la tecnología de tal manera que los procesos den los resultados que queremos en los cambios en la organización. La transformación digital, podemos hablar de una serie de elementos habilitadores y de elementos propositivos. Hablamos de automatización en esa transformación digital. Hablamos de datos digitales. Hablamos de acceso. Hablamos de conectividad y una serie de elementos que conllevan esa transformación digital, en donde cómputo en la nube, en donde Big Data, Internet de las cosas, los drones, los robots, las redes sociales, la movilidad de Internet, el ancho de banda, etcétera, 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 vienen a constituir ese ecosistema. Si nosotros hacemos un análisis de cuál ha sido la evolución de la tecnología y de los negocios digitales, vemos que por allá de 1995 teníamos la digitalización de contenidos, existían software para portales y teníamos en el campo de la comercialización el e-commerce y el marketplace. En el 2005, 10 años después, vamos a tener movilización. La evolución tecnológica que tenemos es la movilización a través de apps, redes sociales, mensajería y una desintermediación donde se habla de una economía colaborativa, de un crowdsourcing. Y llegamos yo diría, al punto de quiebre que es el 2015, en donde vamos a empezar ya a conocer conceptos como Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, robótica y de blockchain. Y parte del tema de este webinar de hoy es la inteligencia artificial. Sé que en el corto tiempo no podemos ahondar en detalles, pero la idea es presentarles a ustedes la asociación que tiene esa inteligencia artificial y cómo hoy en día es una tendencia natural de la sociedad de migrar hacia la inteligencia artificial, cómo podemos, haciendo uso del cloud computing, del cómputo en la nube, solventar esa necesidad. Hay 8 tecnologías emergentes que nosotros debemos aprender a amarlas, a convivir con ellas, a conocerlas, a ver qué impacto tienen en nuestra sociedad. En número 1, la inteligencia artificial. 2, los robots.
3, los drones. 4, la realidad virtual. 5, la realidad aumentada. 6, el blockchain. 7, Internet de las cosas. Y 8, la impresión en 3D. Hoy en día, todos nuestros centros de enseñanza a nivel superior en la parte de tecnología, en la parte de las telecomunicaciones y de la TI, tienen que tener esto en mente. ¿Qué formación vamos a darle a las personas que se van a encargar de la tecnología en estos tiempos? La inteligencia artificial en la nube, el próximo gran trampolín para la transformación digital. La nube será la base para que los sistemas inteligentes sean parte vital de los servicios de todo tipo de empresas alrededor del mundo. Un nuevo mercado en la nube que democratizará la inteligencia artificial y por el que ya compite mundialmente tecnologías. Me encontré esa lámina y me llama la atención de varios conceptos que hemos venido trabajando en el webinar. Transformación digital, nube, inteligencia artificial. Entonces vea la correlación que existe entre las tres y nos habla de que la nube es la base para los sistemas inteligentes, vitales para los servicios. Entonces, si como sociedad, como gobierno, como empresa, como ciudadano, no vamos trabajando hacia a enfrentar esa transformación digital, haciendo uso de una serie de mecanismos que se deben dar, sembrando los cimientos para que esa transformación se dé, vamos a irnos rezagando. Y estamos hablando de infraestructura, de banda ancha, de implementación de nuevos servicios. Y hoy nos dicen que la inteligencia artificial en la nube es el trampolín para esa transformación digital. Bueno, ¿qué es inteligencia artificial? Suena muy artificial esa inteligencia. Algunos datos importantes es que la inteligencia artificial intenta comprender el comportamiento de entidades inteligentes. Entonces hablamos de que es una ciencia, pero además decimos que se esfuerza en construir máquinas inteligentes. Entonces estamos hablando de ingeniería. Cuando decimos máquinas inteligentes, máquinas capaces de percibir, razonar, aprender, comunicarse y actuar en entornos complejos. ¿Quién es hoy el único capaz de percibir, razonar, aprender, comunicarse y actuar? De sobra está decir que el ser humano. Por lo tanto, a través de la inteligencia artificial, lo que pretendemos es que a través de la ciencia, de la ingeniería, algo venga a reemplazar o a utilizar las tareas, labores que le han sido encomendadas al hombre, que lo vengan a hacer máquinas o dispositivos. La inteligencia artificial es algo reciente. Cuando se habla de algo reciente, se habla de 1956, que es un área que se crea, se empieza a hablar. Pero en sí el estudio de la inteligencia es muy, muy antiguo. Por allá de los años 50 aparecen las computadoras. Es toda una revolución en donde tenemos fotos, y en algunos museos los podemos percibir, los podemos ver, donde aquellos dispositivos ocupaban espacios enormes para realizar una única función y funciones muy básicas. Hoy en día eso ha ido evolucionando con el paso de los tiempos. La tecnología, la nanotecnología ha hecho que hoy
un espacio de una computadora podamos manejar, una portátil, podamos manejar miles de aplicaciones de diferente índole. Luego dice que la inteligencia artificial puede considerarse como un campo universal, o sea, aplica para todo el universo. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, a través de la inteligencia, ¿qué es lo que pretendemos? Resolver problemas complejos, hacer generalizaciones, establecer relaciones, hacer análisis, comprensión y aprendizaje, crear. O sea, a través de la inteligencia vamos a poder hacer una serie del manejo de la inteligencia, una serie de tareas. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Aquí les voy a mostrar 4 o 5 definiciones que es importante tenerlas presentes, razonarlas y entenderlas. Dice por allá en los 80 el señor Benjamin Hubbard que la inteligencia artificial es la parte de las ciencias de la computación que se ocupa del diseño de sistemas inteligentes. Esto es, sistemas que exhiben características que asociamos con la inteligencia de las conductas humanas. En el 91, Rich señala que inteligencia artificial es el estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas que por el momento los humanos hacen mejor. Siguiendo con las definiciones, por allá en el 93, esta persona nos dice que inteligencia artificial es la rama de las ciencias de la computación que se ocupa de la automatización de la conducta inteligente. En el 98, conforme ustedes ven, van evolucionando la tecnología y por tanto las definiciones o conceptos o apreciación de lo que es la inteligencia artificial. En el 98 se dice que inteligencia artificial es la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, entre paréntesis, especialmente programas. Esto está relacionado a la tarea de usar computadoras para entender la inteligencia humana, pero inteligencia artificial no tiene que limitarse a métodos que son biológicamente observables. En síntesis, a lo que nos llevan todas estas definiciones, y podemos encontrar cientos de definiciones más, es tratar, la inteligencia artificial es tratar todo el desarrollo tecnológico presente y futuro para darle tareas a las máquinas que hagan funciones, que razonen, que discriminen, que tomen decisiones con base a unos patrones, a unos mecanismos llamados algoritmos que permitan tener un comportamiento como si fuese el ser humano. Se habla de que en algún tiempo, incluso ya hay películas de ficción, donde las máquinas y los robots son los encargados de manejar a el hombre, porque fue tan perfectamente diseñada esa máquina que le dio más capacidad que la del hombre. Solo ficción, cierro paréntesis. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la inteligencia artificial? Bueno, es la comprensión de nosotros mismos como entidades inteligentes. Es la construcción de entidades inteligentes artificiales. Ojo, entender que como seres humanos somos inteligentes y somos capaces de construir entidades inteligentes, no humanos, sino entidades artificiales. Es el arte de crear máquinas que realicen funciones que requieren inteligencia, cuando dichas funciones son realizadas por el hombre. Y se habla de que la base es la construcción de algoritmos para imitar el comportamiento y el razonamiento de los humanos. La base y el sustento de la inteligencia artificial son esos algoritmos que son tan completamente diseñados que le permite a estos dispositivos tomar decisiones, discriminar, hacer análisis y poder
definir cuál esta o cuál la otra decisión. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, resolver problemas complejos. ¿Será acaso que nos hemos cansado ya los seres humanos de resolver problemas complejos y se lo vamos a dejar a las máquinas? Hacer generalizaciones, hacer análisis y establecer relaciones de distinto orden. Tratar de tomar decisiones similares a las de los seres humanos. Incentivar la comprensión y el aprendizaje mediante sistemas inteligentes, crear máquinas y desarrollar sistemas que actúen como humanos. Este tema de la inteligencia artificial, lo vamos a ver luego, tiene sus adeptos y tiene sus enemigos, o no llamemos enemigos, personas que no están muy de acuerdo por diferentes aspectos. Uno de ellos que se habla mucho es que vienen a sustituir al ser humano a realizar tareas. Entonces va a ser mucho más fácil poner a un robot a realizar tareas a costos inferiores que si se tuviese a ser humano realizando esas tareas. Entonces tenemos que los 4 objetivos grandes, macro, de la inteligencia artificial es, y ojo con esto, es desarrollar sistemas que piensen como humanos. Ojo, desarrollar sistemas que actúen como humanos. Desarrollar sistemas que piensen racionalmente y desarrollar sistemas que actúen racionalmente. Todos aquellos que nos gusta un poco la filosofía, filosofar del ser humano, de nuestra raza, etcétera, etcétera, nos ponemos a pensar qué difícil. El ser humano, que muchas veces tiene problemas para pensar racionalmente y actuar racionalmente, tiene hoy el papel fundamental de crear objetos, robots, dispositivos que van a pensar como humanos, que van a actuar como humanos. Es un tema interesante y que se las trae. Cuando hablamos pensar como humanos, lo que estamos es, bueno, que hacer uso de la ciencia cognitiva, que es cómo pensamos los humanos, de tener ciertas pensar como humano es tener técnicas experimentales, hacer uso de las técnicas experimentales de la psicología. Y el objetivo de la ciencia cognitiva es reunir todas las técnicas de la inteligencia artificial y de la psicología. Si pedimos o creemos que la inteligencia artificial, el objetivo es que estos dispositivos actúen como los humanos, entonces lo que queremos es que exista un comportamiento inteligente, que tenga un procesamiento de un lenguaje natural, una representación del conocimiento, un razonamiento automático y un aprendizaje automático. O sea, que exista una imposibilidad en diferenciar entre la respuesta de un ordenador y la respuesta humana. Hacia eso es hacia lo que vamos. Actuar como humanos está asociado al anterior y hay una prueba que se llama la prueba de Turing, que se elaboró en 1950, donde se pone a una persona a identificar si las respuestas a las preguntas que él está formulando se las está dando un ser humano o una máquina. Entonces, construir una máquina de tal forma que sea casi imposible poder establecer que es una máquina la que está respondiendo o que es un ser humano. El pensar racionalmente es la corriente logística en la inteligencia artificial. Trata de crear sistemas inteligentes utilizando la lógica formal. Entonces vean cómo se va concatenando una serie de aspectos o elementos en la aplicación de la inteligencia artificial para lograr su objetivo. Y actuar racionalmente viene a elementos como uso de agentes, como percepción y actuación. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que esa máquina
sea capaz de percibir ciertas situaciones con base en algoritmos que va a poner a funcionar, a trabajar esos datos que le están llegando de la percepción, pueda actuar. Entonces es lo que va a resolver situaciones que para un ser humano, actuando bajo su proceso natural de percepción y actuación, lo puede hacer la máquina. Hay ejemplos, por ejemplo, el de la acción refleja, el retirar la mano del fuego. O sea, que lo hacemos porque el ser humano percibe que está tocando algo que por su naturaleza humana le está causando cierto efecto que hace que retire la mano del lugar donde está el fuego, que venga eso a poderlo hacer el dispositivo, el robot, a través de inteligencia artificial. ¿Cuáles son los fundamentos de la inteligencia artificial? Son varios. La inteligencia artificial hace uso y mucho uso de la matemática, del análisis matemático, de la filosofía, de la economía, de la lingüística, de la psicología, de las teorías de control y de la cibernética, de la ingeniería computacional y de la neurociencia. Entonces, como ven, no es solamente una fuente de información, son varias fuentes, es tomar todo el comportamiento humano y plasmarlo en una máquina que con uso de algoritmos, análisis y comportamientos como si fuese el humano pueda tomar decisiones y actuar sin estar de por medio el ser humano. Hablamos entonces que la inteligencia artificial es la combinación de ciencias de la computación, ingeniería mecánica, electromecánica, fisiología y filosofía. O sea, inteligencia artificial es crear máquinas que puedan pensar. Y asociando esto con el cloud computing, con cómputo en la nube, ¿qué es el elemento que nutre a la inteligencia artificial para que actúen, para la toma de decisiones, para eleccionar los datos? ¿Y dónde guardamos los datos? En la nube, en centros de datos que van a procesar toda esta información y vamos a poder manipular o actuar estos elementos. Y esto no lo podemos hacer de forma individual. Por eso es que la nube viene hoy leyendo una noticia ahora en la mañana en Corea, donde habla de que a pesar de que Corea ha tenido un atraso en la implementación de la inteligencia artificial, ya el ministro de Ciencia y Tecnología ha dado la orden para que se invierta miles de millones de dólares, aprovechando que lo que ya ellos tienen hoy, la infraestructura, las plataformas de conectividad, cómputo en la nube, banda ancha, fibra óptica, para empezar a desarrollar, a hacer investigación y desarrollo en inteligencia artificial. Algunos datos interesantes es de que esto no es nuevo. En la parte de la filosofía, ya desde 428 a.C., se empezaba a hablar de teorías de razonamiento y aprendizaje. Ya desde el año 800 se habla de las matemáticas, de las teorías formales de la lógica. Ya en más época reciente, 1879, de la psicología, de investigación de la mente humana. Entonces vemos cómo se van concatenando una serie de hechos o situaciones que se dieron en el pasado para implementarlos en inteligencia artificial. Más reciente, en el 40, la ingeniería de computación. En el 57, la lingüística, el tema de las teorías sobre el lenguaje, sintaxis y semántica. Si ponemos una línea del tiempo en esta lámina, podemos ver cómo ha ido evolucionando el trabajo hacia inteligencia artificial y cómo tenemos un punto de quiebre en 1986, cuando se desarrolla el perceptrón multicapa, que es el algoritmo de aprendizaje por retroprogramación del error. Reitero, todo este tema de la inteligencia artificial da para un curso en sí y se las trae por la variedad de elementos que intervienen. Entonces vemos cómo a través del tiempo cada uno de estas personas han ido haciendo sus
aportes en cada una de las áreas que hoy utilizamos para implementar la inteligencia artificial. Un dato importante es que la inteligencia artificial se industrializa. La inteligencia artificial está impulsando un cambio de paradigma. Los países se preparan para la economía digital y podrían casi duplicar el valor de la economía digital pasando de 12.9 billones de dólares en el 2017 a 23 billones de dólares en el 2025, representando el 17.1% del PIB mundial. Es un tema entonces a analizar, a entrarle, que nuestros países, ya desde los ministerios de ciencia y tecnología, se empiece a trabajar, a alfabetizar, a socializar en este tema. ¿Cuáles son los campos de la inteligencia artificial como lo hemos venido hablando? El campo del razonamiento, de la solución de problemas, de reconocimiento de patrones, de simulación y estimulación y de la robótica, y cada uno con los diferentes elementos. Entonces vamos a hacer dispositivos que sean capaces de razonar, de comprender una situación e inferenciar en una lógica, de solucionar problemas, bueno, de ver cuáles son las rutas, cuáles son las alternativas que yo tengo para buscar datos, para tomar soluciones. El reconocimiento de patrones, bueno, hoy hablamos de reconocimiento por voz, reconocimiento por visión, reconocimiento por escritura. La simulación, emulación, bueno, lenguaje, emociones, percepciones. Y la robótica, hoy tan avanzada para las personas que desgraciadamente han perdido una mano, han perdido un brazo, han perdido una pierna, ya hoy hay soluciones. Situación que no se tenía hace 40 años, 30 años, en donde compañeros, en el caso particular de este servidor, que trabajaban en el área eléctrica, perdíamos un miembro y tenían que agenciárselas para poder readaptarse. Hoy sé que es costoso, pero es una alternativa que está ahí. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, no solamente debemos hablar de inteligencia artificial, debemos hablar de dos conceptos que están muy asociados a la inteligencia artificial, como lo son el machine learning y el deep learning. Ojo con esto. Vamos a propiciar, el aprendizaje de las máquinas y el aprendizaje a profundidad. Entonces, ¿cuáles son los escenarios de la inteligencia artificial? Bueno, la domótica, la robótica, las finanzas, la criminología, la medicina. ¿Qué recursos? Procesamiento en paralelo, implementación de hardware especializado, etc. En el campo de Machine Learning, vamos a hablar de algoritmos supervisados, no supervisados, aprendizaje reforzado. Vamos a hablar también de dataset, de datos estructurados y no estructurados, de audio o video. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, automáticamente vamos hacia más profundo, al aprendizaje de las máquinas. Cómo las máquinas, a través de una serie de mecanismos, de datos, de algoritmos, de estar siendo alimentados por esos datos, llegan a aprender, a actuar ante una situación. Algunas capacidades de los sistemas de inteligencia artificial están asociados con el ser humano. El ser humano razona, tiene conocimiento, planifica, procesa, tiene un lenguaje, tiene una percepción y tiene una inteligencia generalizada. Entonces vemos cómo hay una serie de aspectos que aplican o que se llevan para la implementación de la inteligencia artificial. En la percepción, el ser humano, el oído, la vista, el tacto, el olor. Hoy, a través de inteligencia artificial, vamos a pretender tener robots que oigan, que vean, que tengan tacto y que tengan olor. ¿Cuáles son los tipos de inteligencia artificial más reconocidos? 3, 4 ejemplos. Uno de ellos es la tecnología que actúa
como una persona realizando tareas de forma repetida, imitando al humano. Se les conoce como máquinas reactivas y constan de una base de datos necesarias para realizar su trabajo. Se caracteriza porque no pueden generar recuerdos. Importante, el pasado no interesa, el presente sí y el futuro tampoco. Otro ejemplo, tecnología que razona ante una situación como lo haría un ser humano, también llamada teoría de la mente o sistema experto. En este nivel de inteligencia artificial debe ser capaz de comprender las emociones del que habla y mostrar las suyas. Permite la interacción social y esas emociones afectarán a sus decisiones. Y así los otros dos, que es la tecnología que se comporta como una persona, lo que llamamos redes neuronales, o la tecnología que actúa como lo haría una persona. Vemos que todo esto está sustentado en la teoría que les dije anteriormente. ¿Cuáles son las principales aplicaciones? Y aquí es donde viene de nuevo el cómputo en la nube. Todo este manejo, no solamente cómputo en la nube, Internet de las cosas, Big Data, todo esto viene a ahondarnos, a facilitarlo la implementación de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las aplicaciones? Asistentes personales virtuales. Conviviremos con chats interactivos, chatbots interactivos que podrán sugerirnos productos, restaurantes, hoteles, servicios, espectadores. Hoy en día lo hacemos, tal vez no al nivel de una inteligencia artificial, pero muchos médicos tienen robots que programan citas, cambian citas, dan recetas, etc. Y no hay ningún ser humano actuando ahí. Fue programado ese robot para hacer unas tareas específicas con una información X. En el campo de las finanzas, en el campo de la educación, en el campo comercial, de la sanidad, de la logística del transporte. Hoy hablamos del carro sin conductor, que está en proceso de evolución, de análisis por los problemas que tuvo. Hoy se habla de eso. En la parte agrícola, plataformas específicas por medio de análisis predictivos mejoran los rendimientos agrícolas y advierten del impacto de ambientes adversos. La climática, flotas de drones capaces de plantar 1.000 millones de árboles al año para combatir la deforestación. Entonces veamos cómo la inteligencia artificial aplicada al quehacer del ser humano a través de cómputo en la nube, del Internet de las cosas, del Big Data, y todo esto a través de ¿qué? De tecnología de banda ancha alámbrica o inalámbrica, fibra óptica o 5G. Ven cómo todo se concatena y si queremos concatenarlo más, traigámoslo a nivel país. ¿Qué estamos haciendo a nivel país? Y se los he recalcado en los chats. ¿Qué estamos haciendo en los foros de discusión? ¿Qué estamos haciendo para lograr esa transformación digital, para lograr ese desarrollo de infraestructura, para emitir políticas públicas con miras hacia esto? ¿Cuáles son las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en miles de millones de euros? Bueno, reconocimiento estático de imagen, clasificación y etiquetado se han invertido 7.288 millones. En el mantenimiento predictivo, 4.212. En las consultas escritas sobre imágenes, 3.322. Entonces vean que los ingresos globales de la inteligencia artificial del 2016 a 2025 anda en miles de millones de euros que tienen ustedes aquí en esta lámina. Entonces, la inteligencia artificial, este es un dato del Banco Mundial, tendrá un impacto entre 13 y 15 billones de dólares para el año 2030. ¿Cuál es el grado de madurez de la adopción de la inteligencia artificial por sector? Tenemos la sanidad, la de movilidad, recursos financieros, transporte y logística. Y vemos en la lámina tres bolitas de diferentes colores. El primero a la izquierda nos habla de la madurez de adopción en el corto plazo, la mediana en mediano plazo y la de la izquierda en largo plazo. Entonces vemos que en la sanidad estamos en el corto plazo en un 40%, o sea,
están haciéndose esfuerzos para que se implemente, para que esa madurez logre un 40%. Y así sucesivamente para cada una de las soluciones. Entonces vemos que en el corto plazo el que evoluciona es financieros y transporte. Por ahí en los foros he escuchado o he leído de algunos de ustedes en donde confirman esto, que esta lámina, en donde me indican que mucho de la transformación digital, de la evolución de la tecnología se está dando en la parte financiera en cada uno de nuestros países. Y debemos de ser honestos, la banca fue la primera en implementar soluciones tecnológicas que van a ir evolucionando constantemente. Y en mira tenemos la inteligencia artificial. Con esto lo que yo pretendía era darles una idea muy básica, muy somera de lo que es la inteligencia artificial, cómo asociarla a cómputo en la nube y por ende la transformación digital. Los insto a que continúen con el seminario, con el curso. Hay algunos que todavía tienen atrasos en los foros de discusión, en los exámenes, en la lectura, porque a través de la plataforma podemos ir viendo la evolución, viendo las horas que invierten, y sería una lástima que se pierdan este esfuerzo que está haciendo SEABAT para llevarles información actualizada y preparada de una forma didáctica para facilitarles a ustedes el aprendizaje y el entendimiento. Cualquier duda, cualquier consulta, con mucho gusto, a través de los foros, ustedes tienen mi correo. Quiero, antes de terminar, invitarlos para el próximo webinar. El próximo webinar no lo voy a dar yo, lo va a dar un amigo, compañero centroamericano, ingeniero en telecomunicaciones, que trabaja en la Florida, y él tiene una empresa que se dedica a todo este tipo de soluciones para cómputo en la nube, para inteligencia artificial, y él muy gentilmente, ante mi llamado, me dijo: con todo gusto les hablo de cuáles son las experiencias que tenemos hoy en día. Él ha participado en múltiples foros de discusión, en jurados. Ahora va para Barcelona en febrero como jurado a la cumbre tecnológica que hay en Barcelona. Y entonces no dejemos esa oportunidad que se nos da de sentarnos y escuchar a alguien que maneja el día a día, pero que lo maneja con soluciones en vivo, con soluciones reales. He pedido a SEABAT que le hagamos publicidad. Yo, a través de este medio, le pido a todos ustedes que inviten a compañeros para que escuchen, y así poder cerrar toda la parte teórica con una charla de aplicaciones de aplicaciones que han dado éxito, que han tenido éxito. Ha sido un gusto, que pase muy feliz tarde y hasta la próxima. Gracias.